Señor doctor, abogado, exconcejal de Riohacha, José Manuel Abuchaibe. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Bueno, doctor Abuchaibe, usted ha sido abanderado de la lucha por unas elecciones limpias y estuvo en los Estados Unidos discutiendo este tema con personas que al parecer estaban muy mal informadas. Cuéntenos de su viaje, cuéntenos en qué va su batalla, porque se cumpla lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Nacional. Bueno, doctor Londoño, nosotros estuvimos en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para averiguar sobre una petición que hicimos en cuanto a respeto al debido proceso, que es uno de los derechos humanos fundamentales que tiene que salvaguardar esta institución. Ya vemos que la Corte Suprema de Justicia en Colombia abrió investigación contra los tres parlamentarios representantes a la Cámara que viene investigando las denuncias contra el presidente por violación de topes. Igualmente contra el doctor Mansur, quien alarga los trámites, quien recibe denuncia y no obedece la ley quinta del 92, que habla de términos concretos, 2 días para repartirla y 2 días para que se ratifiquen los denunciantes en lo que están exponiendo ante esa comisión. ¿Qué ha sucedido? En estos momentos es claro y contundente que la comisión de acusaciones ya tiene las pruebas. Es que en el 14 de febrero, cuando nos ratificamos, solicitamos con hechos concretos las pruebas que tenía el Consejo Nacional Electoral, que había inclusive practicado en una inspección judicial que se ordenó por auto de la misma comisión, se trasladaron al Consejo Nacional Electoral y tienen ya, recibieron las pruebas, o sea, ya tienen comprobado la violación de tope según los documentos, inspecciones que realizó el Consejo Nacional Electoral. Por eso me sorprendió un oficio de Mauricio Pava, abogado de Petro, manifestando que el Consejo Nacional no tenía por qué investigar y que enviaran la prueba. Eso lo hizo hace unos días. Yo creo que él no se está dando cuenta del procedimiento que se está llevando a cabo. Nosotros hemos insistido, doctor Londoño, que no estamos ante un juicio penal, ante un proceso penal, cuya competencia es de la Corte Suprema una vez resulta el requisito de procedibilidad. Estamos ante un mandato de la Constitución 109, que fue expedido en el 2009 por un acto legislativo. Y lo dice muy claro, a partir de ese momento, todas las campañas que violen los topes permitidos por la ley, su candidato perderá el cargo o la investidura. Eso es claro, a partir de ese momento. O sea, no estamos ante situaciones penales. Y si se averigua bien cómo será el procedimiento, ya la ley 996 del 2005, que reglamentó en ese momento la elección presidencial, dice que se tramita como un caso de indignidad, no penal. O sea, el procedimiento tiene unas reglas especiales establecidas en la ley quinta del 96 y no en el procedimiento penal. Yo me quejo porque inicialmente mi demanda fue objeto de desunificación, o sea, se estaba tramitando aparte por su condición. Pero posteriormente, el abogado de Petro, que viene interviniendo sin tener todavía esa capacidad para hacerlo según la ley, le exigió a Lirio Uribe que unificara todo. Entonces, lo mío está con los procesos penales, unos 7 procesos penales, a objeto de tener entonces la comisión que tomar una decisión al respecto. Yo quiero ver efectivamente qué va a suceder, porque ya la Corte tomó carta en el asunto. Ellos no pueden obviar la diferencia entre juicio penal y juicio político. Me quieren hacer lo mismo que se realizó cuando Samper, cuando llegó
a la Cámara, el presidente de la época, creo que era Rivera, le exigía que votara un juicio político y no penal. Votaron uno penal y con la excusa, como sucede en los procesos penales, se manifestó que todo fue a sus espaldas. O sea, se fue a lo que es el dolo, la culpa. En eso exoneraron a Samper, pero hubo denuncias penales contra 111 congresistas que fueron objeto de investigación penal, pero con tutelas. Enredaron el asunto y llegó a la Corte Constitucional, que habló de que el artículo 185 de la Constitución habla de los votos y opiniones que no hacen responsable a los congresistas. Estamos hablando de un artículo que es anterior al artículo 109. Que el 109 es un mandato que hace obligatorio cumplirlo. No podemos estar aquí especulando que si la Cámara o el Senado dicen que no, porque así lo consideran, no pasa nada, porque sería violar el Estado de Derecho, la Constitución política y dejar en entredicho la democracia, porque futuras campañas presidenciales no van a obedecer el límite ni los topes, porque quedaría ese antecedente, o sea, se acaba la democracia. Doctora Uchaibe, Dígame. usted estuvo en los Estados Unidos explicando estos temas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cómo le fue allá? ¿Le entendieron? Sí, ya eso le están requiriendo una respuesta, es el trámite. Como es una situación internacional, ellos hacen un trámite de enviarme mi petición al Congreso, a la Corte Suprema, inclusive al mismo gobierno. Yo creo que ya está en eso de responder, pero me di cuenta que la Corte, que me había negado inicialmente investigarlo, procedió a elaborar una investigación que ya está en curso contra los 3 magistrados. Es que ellos no cumplen con los términos, ni siquiera con los términos penales. Yo hice la demanda el 3 de mayo y ya cumple un año, doctor Londoño. Y mira por dónde vas. Y cuando eso es un trámite que debe ser rápido, él tiene demostrado desde el momento en que yo hice la demanda ya la violación de tope, y esto ha ido aumentando cada vez. Ya va por 10,000 millones esa violación, cuando el límite de la segunda vuelta era de 13,000 millones. Esto fue un gasto enorme que hizo esa campaña. Indudablemente rompió todos los principios de igualdad con los demás candidatos. En ese sentido, yo considero, y así lo digo por este medio, que el Congreso, que muchos dudan, porque indudablemente hay que dudarlo por los antecedentes de la comisión y de la Cámara, tendrá que obedecer la Constitución. Estamos en un quiebre histórico. Es la Constitución, artículo 109, que lo manifiesta expresamente, que será sancionado, no podrá, será sancionado el que viole los límites permitidos en los gastos de campaña. Y ya está suficientemente probado. Ya el doctor Petro está preocupado cada vez que habla de golpe blando, que lo quieren sacar, que él se va a quedar. Y es ese el único aspecto que le está preocupando, porque no tienen cómo evadir la salida del cargo. Es la situación que se está presentando, doctor Londoño. Bueno, pues ojalá lo entiendan y ojalá lo resuelvan. Ahí está prevista alguna reunión próxima de la Comisión de Acusaciones, que alguien con mucho sentido del humor en Colombia llamaba Comisión de Absoluciones, porque siempre termina en eso, en la absolución de los acusados. ¿Cuándo hay una próxima reunión de la Comisión de Acusaciones? Ese otro aspecto que yo quería que se conociera. La ley quinta expresa que deben ser deliberaciones públicas, el expediente debe ser público, y ellos, con el objeto de que no se conozca lo que hacen, han vuelto reservado el expediente porque considera que es de carácter penal. Hasta allá han llegado, o sea, se han cometido delitos estos representantes a la Cámara. Yo conozco ya por informaciones fuera del expediente que ellos ya tienen claro que la comisión tiene que verificar los documentos que ya tienen. Yo creo y considero que sobre eso no hay dudas. Ya inclusive el abogado que tenía Petro en la comisión, en el Consejo Nacional Electoral, fue reemplazado por el doctor Héctor Carvajal,
Petro se está moviendo rápido porque eso es lo único que a él le preocupa, porque todos sabemos qué pasa con lo penal. Nunca se va a vincular directamente al presidente porque se necesitaría una prueba contundente como la que se quiso sacar del hijo de Petro cuando dijo que su papá sabía. Pero en todos estos aspectos, lo que sí está claro, que con documentos, con sumatoria de cifras, estamos demostrando la violación de tope que obliga, eso es lo fundamental, que salga del cargo el presidente. Es la constitución política. Por eso muchos han dicho que el 109 es la llave de la libertad. Eso en Estados Unidos, en todas partes, eso ha hecho carrera de que el juicio político debe llevarse a cabo, y yo creo que eso no va a quedar a discrecionalidad de los partidos, como dicen muchos. Vamos a dejarlo terminar, porque en el 2026 él le ganamos, y además puede haber una guerra civil, puede haber violencia. Él amenaza con la violencia, eso es permanente. Yo no creo eso. Yo creo que las instituciones en Colombia están funcionando, el Poder Judicial y el Congreso. Yo tengo fe, porque no todos los congresistas son corruptos. Tengo fe que van ellos a evaluar con seriedad el futuro de la democracia, y al momento de votar la Cámara acusación será favorable a esta petición. Ellos no se van a arriesgar a entrar en una situación donde van a dejar en entredicho internacional y nacionalmente nuestra democracia. Considero, doctor Londoño, que con optimismo esperemos en los próximos días. Petro inclusive me dicen que habló que antes de agosto habrá pronunciamiento, y le tiene preocupado esta situación que él llama golpe blando. Le puso un término como para decir que nosotros, los que estamos detrás de eso, somos golpistas. Y eso es falso. Estamos dentro de un Estado de Derecho, estamos cumpliendo con la Constitución y además hacemos marcha pacífica. Nosotros somos lo que Colombia quiere, que los ciudadanos nos comportemos de acuerdo a lo que dicen las normas y las leyes de Colombia. Doctor José Manuel Abuchaibe, cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad, y que sea todo para que la gente termine por comprender en qué está este proceso, que no penal, un proceso de naturaleza administrativa, si se quiere, político, del que trata el artículo 109 de la Constitución Nacional. Petro violó los topes, no hay duda ninguna. Queda pendiente que la Comisión de Acusaciones lo reconozca y que pase el tema a la Cámara en pleno y después al Senado de la República para lo suyo. Doctor Abuchaibe, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a usted. Mucho gusto. Bueno, queridos amigos, era el doctor José Manuel Abuchaibe, un luchador de esta causa, artículo 109 de la Constitución Nacional. En la campaña en la que se violan los topes, los candidatos pierden la investidura, pierden la curul o la investidura. Petro debe perder la investidura. Queda claro, ¿no, Demar? Y por eso habla Gustavo Petro, como lo dice el doctor José Manuel Abuchaibe, del golpe blando todo el tiempo. Se refirió el 1 de mayo precisamente a esa investigación que tiene en la Comisión de Acusaciones, y llama la atención que los representantes a la Cámara, miembros de la Comisión de Acusaciones, insistan en que este es un proceso de carácter penal y no avance el asunto por la línea constitucional, que es lo que ordena el artículo 109. Pero tremenda batalla la que ha dado el doctor José Manuel Abuchaibe, explicándole a todo el país en qué significa y cuál es la diferencia entre la una y la otra el espacio del proceso. Claro, lo quieren convertir en un proceso penal para que la prueba no aparezca nunca y para que nunca se tome la decisión pertinente. Lo que hicieron con Ernesto Samper, todo a mis espaldas. A mis espaldas. Eligieron a Ernesto Samper con la plata del cartel de Cali, de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Muy bien, José Manuel Abuchaibe estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6 de la mañana, 30 minutos. Continuamos. ¿Buscas un lugar cerca de casa para disfrutar al máximo? En Block Colsubsidio lo tienes todo. Gimnasio funcional, cancha sintética de fútbol, ensayadero, zona punk, espacios de trabajo y mucho más. Visítanos con tu parche de amigos. Conoce más en www.colsubsidio.com/blog. Vigilado Supersubsidio.